Hola, sean bienvenidos a otro episodio más de Breaking Mind. Y en esta ocasión me gustaría presentarles a un gran invitado que desde hace ya mucho tiempo queríamos hacer algo juntos. Su nombre es Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal, César? Bien, bien. Aquí estamos. Gracias por la invitación pues vamos a hacer esto, vamos a ver qué sale y ojalá salgan algunas buenas opiniones, discusiones y un Ok, poquito de humor. ok. Este, la idea del podcast es que sea lo más natural posible. Entonces, si quieres mentar madre, puedes mentar madre. Si quieres utilizar alguna palabra en inglés, en alemán, en chino, lo puedes hacer, ¿va? Vale, vale. Ok, Perfecto. ok. Y bueno, ¿por qué no inicias y nos platicas un poco sobre ti? ¿Puedo dar como un preview de Claro. este sobre ti, sobre lo poco que conozco de ti? Porque cabe destacar que nos conocimos muy poco tiempo en persona, pero creo que pudimos hacer como que un match muy rápido, ¿no? Como que tenemos Sí, muchas ideas en común. ¿Qué opinas? sí, sí, sí. Adelante, si quieres, haz así como un preview rápido y ahorita Ok, yo pues comento. bueno, a Iván lo conocí en el trabajo. Eh, es una excelente persona, tiene un muy buen sentido del humor, algo ácido. Este, le gusta platicar, es muy creativo y ahorita tiene unos proyectos sobre diseño, ingeniería, me parece, Ujú. y animación en algún sentido. Sí, 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 algo por el estilo. Ok, ¿nos puedes platicar algo acerca de tus proyectos? Claro, mira. Originalmente yo soy ingeniero mecatrónico, entonces Ok. y no tiene mucho que me gradué, un poco más de un año, y Ujú. pues yo estuve preparando varias cosas en la universidad, distintos proyectos que me gustaría lanzar o cosas propias que me gustaría hacer. Ya sabes, el gen del emprendedurismo que me Ajá, picaba por hacer algo propio. Eh, entonces, tengo ahí un par de proyectos, ahorita te comento un poquito. Antes de graduarme, cabe mencionar, antes de graduarme yo entré a trabajar a Apple como un ASE, ok, digamos, un manager de un partner de Apple. Entonces, pues es la verdad una muy, muy buena experiencia, fue muy, muy padre, pero recientemente salí precisamente para perseguir estos proyectos y pues para buscar un poquito más en mí, realmente porque saliendo no tenía yo la experiencia hasta la fecha, pues no tengo realmente una experiencia palpable en un ámbito técnico o en un puesto tecnológico. Parte de eso es hacia dónde van mis proyectos. Ahora, ok, como muchos freelancers, eh, pues ahorita lo que toca es tratar varias cosas, ¿no? Intentar varias cosas y no quedarse con un solo proyecto o no quedarse con un solo motivo, una sola visión, porque nada garantiza que vaya a fracasar, pero tampoco nada garantiza que vaya a tener el rotundo éxito que a todos nos gustaría, ¿no? A todos los freelancers nos gustaría de nuestros proyectos. Entonces, iniciando eh, voy a iniciar con desarrollo de aplicaciones. Tengo un par ok, de ideas de aplicaciones. La primera y digamos la que más siento que tendría fuerza es una aplicación, eh, digamos, ya me voy a mostrar un poquito más adelante, ya que la tengo un poquito más sólida, una aplicación para estudiantes y para planeación, porque es algo que a mí me pasaba mucho en la carrera, que quería yo planear algo, quería yo organizar absolutamente todo en la carrera, pero no había una aplicación, entonces tenía que hacerlo como en 10 aplicaciones y tenía que estar cambiando de una a otra y hay mucha gente ahí afuera, yo sé que no soy el único que tiene esta como obsesión con los iconitos de su celular y cuando veo ajá, muchos o revueltos, es así como que me da ansiedad. O cuando ok, veo aplicaciones del mismo color juntas, es como, o sea, no pueden estar tan juntas las tres naranjas porque roban mucho como que la visión y si ves la página enseguida vas hacia lo naranja, ¿no? Entonces trato de mantenerlas lo más separadas y no tan alineadas. Estoy loco, ¿no? Entonces ando ahí moviendo las aplicaciones. Entonces, yo durante la carrera, desde la prepa, incluso decía, ¿cómo me gustaría que hubiera una aplicación específicamente para este tipo de cosas, pero que también se pudiera adaptar ok, con divisiones, digamos, activables para lo que necesitas y para lo que no?
Entonces esa es como que la que más peso le estoy tirando. Y otro par de aplicaciones ya mucho más sencillas, a lo mejor listas y notas y ese tipo de cosas, pero hechas de alguna manera, digamos, darle un twist como creativo, que al menos en mi experiencia Ok. no me ha tocado ver en el mercado inmenso de aplicaciones. Entonces, esos son los principales proyectos. Como proyecto secundario, estoy haciendo Me gusta desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde chiquito, dibujar e ilustrar. Entonces, Ok. tengo mi iPad y mi Apple Pencil y he hecho algunos diseños que subo a ciertas plataformas. Son plataformas, la verdad, muy prácticas para freelancers, para generar digamos, ingreso pasivo, que es Ujú. algo como los videos de YouTube o como ciertas cosas que tú pones en Internet o en una plataforma y generan dinero por sí solos. Entonces, no te voy a decir Ok. que he generado los miles de dólares, pero ya tengo, digamos, algo un poquito más sólido en algunas plataformas que se dedican a imprimir tazas postales, y, playeras y todo tipo de cosas. Y he subido algún par de diseños Merch, que ¿no? En general. gente, ajá, exactamente, merch en general, y que un par de personas alrededor del mundo, pues les han gustado algunos y han comprado. Entonces, pues ese es, digamos, una muy buena opción para ciertos freelancers que están buscando ahorita un ingreso un poco más estable. Ok. Y de ahí más hacia atrás ya proyectos muy, muy, muy personales. La gente siempre me dice, o sea, ¿qué onda? Porque como que estás todo mezclado. ¿Estudiaste Oye, ingeniería bueno. mecatrónica? Dime, dime. No, no, no. Me gustaría hacer énfasis en algo que dijiste hace unos segundos. Mencionaste Apple, que trabajaste en Apple. Mencionaste tu iPad, tu Apple Pencil. O sea, eres todo un fanboy de Apple y creo que eso ya le quedó claro a toda la audiencia. Pero, pero tú me comentaste que pudo haber sido otro panorama completamente diferente. ¿Cómo fue o cómo te sentiste cuando te contactó Google? Sí, bueno, la verdad es que es de esos problemas, entre comillas, que a uno lo hacen pensar y realmente es como incómodo en una manera muy cómoda. Si me explico, es vaciado porque cuando yo estaba en la carrera, en penúltimo semestre, teníamos que hacer como que nuestras prácticas o internships y ese tipo de cosas. Entonces Ujú. yo contacté a Google, originalmente yo envié, digamos, apliqué a esos internships, pero no recibí respuesta, ¿no? Entonces Ok, dije, bueno, ni modo, pues así pasa, pues seguiré buscando y seguiré moviéndome, ¿no? Hay mucha gente que no entra a la primera a muchas empresas, ¿no? Es la sí, perseverancia realmente lo que cuenta. ok, Entonces dije, pues no hay problema, sigo. De ahí empecé a ver precisamente bueno, un pequeño paréntesis mencionando, como dijiste que soy fanboy de Apple, la verdad sí, yo desde los 9 años soy usuario de Apple y lo seguiré siendo toda mi vida. La verdad es que me encanta el ecosistema y me encantan todos los productos. Y haber ok, trabajado en Apple como mi primer empleo, pues, la verdad es que es algo padrísimo, ¿no? Entonces, digamos, volviendo al tema de Google, cuando empecé yo a checar, en este tiempo estaba yo en Mérida, Yucatán, ahí ujú. estudié, entonces cuando empecé yo a checar las posiciones, bueno, Sorry. Es ¿qué que esta onda? cosa se activó el ahorro de batería y me cortó. Yo así de desgraciado, Qué infelices. acomedido, ¿eh? Una cosa de... Ah, Sí, súper sí. acomedido, digo, yo sé que hablo mucho, la verdad, me encanta hablar, pero pues para la próxima cállame ya, o sea, no tienes que cortar la grabación, o sea. No, no, eso es que es lo peor. Iba quedando tan bien. Ah, bueno, me No, lleva. no. Si algún día trabajas en Google, por favor, diles de esta emergencia. Les voy a decir, definitivamente les voy a poner una notita en donde pues tengan el pendiente de resolver este tipo de casos, por favor, porque no puede ser. Bueno, si quieres lo retomamos. A ver, Sí, claro. lo último que escuché fue que dijiste que había sido, o sea, habías aplicado, era muy difícil como que quedar a la primera, habías Ujú. quedado y ahí fue donde todo valió.
Sí, fíjate, apliqué, pues fue, digamos, como que me dijeron, pues no, no, gracias, por el momento no, pero está bien. De ahí empecé a checar algunas, en mi último semestre de la carrera empecé a checar algunas posiciones en Apple. Y cuando, la verdad es que es algo gracioso incluso porque cuando empecé, o sea, cuando apliqué a, a Apple en la página de carreras y de trabajos de Apple, como a los 5 días me escribe Google. Me escribe, bueno, no Google, ¿verdad? Me escribe uno de Sí, los señor Google. reclutadores, ajá, me escribe el señor Google, que resulta que Ajá. existe, ¿no? Y el caso es que Y me puedo escribe uno de los escribir. reclutadores y me dice, oye, Ajá. mira, vimos que aplicaste hace algunos meses a esta posición, no, no se pudo el internship, pero nos atrajo tu perfil y pues nos gustaría ofrecerte esta nueva oportunidad, ¿no? Que era un puesto que se llama Account Strategist, que se encarga de la relación y de algo muy similar a lo que hice en Apple, ahora que lo pienso, de hecho. O sea, ahora que lo digo, es algo similar, pero no en piso de venta o no en Ok. la tienda, ¿no? Porque en Apple, como manager del partner, yo estaba con el partner todo el tiempo y obviamente iba y Ujú. venía, pues, que si reuniones o si iba a México, ¿no? En Apple. Pero Ok. aquí lo que hacía es, yo estaría en las oficinas de Google y me encargaría de esa gestión de recursos y de soluciones para los clientes de Google. Entonces, entiéndase, gente que contrata publicaciones en redes sociales y distintos medios de Google para comerciales, publicidad, ese tipo de cosas, y ciertas Ujú. soluciones que Google vende a ciertas empresas, como servicios de la nube y servicios técnicos personalizados. Entonces, eso es lo que hace un account strategist. Yo estaría a cargo de un número de cuentas y yo me encargaría de Ok. la gestión y resolución de eh, ciertas cosas, ¿no? Ciertas condiciones que se presenten. Entonces me dijeron, ¿te interesa? Yo, no, pues claro que sí. Entonces hubo un momento en el que estaba yo en ambos, o sea, digamos, en ambos frentes, ¿no? Entonces estaba aplicando a ambos frentes. Me dijeron, mira, la verdad es que te estamos invitando como que a la terna o te estamos invitando al pool. Es un pequeño pool que estamos armando para ver quién se queda con el puesto, ¿no? Pero nos interesa pues escuchar de varios y cada uno de los aplicantes. Y yo les Ujú. dije, va, perfecto. Entonces iba a la par. Conforme iba avanzando mi proceso con Apple, iba avanzando mi proceso con Google. Entonces pasó una entrevista con Google, de ahí pasó la siguiente, que ya fue una videollamada, después me llamaron dos personas, otros dos reclutadores distintos al que me había hablado por primera vez, que estaba en Brasil y estos estaban en Estados Unidos. Entonces ya fue ahí la Wow. videollamada, pasamos todo el proceso y de ahí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues estamos la verdad muy, muy alegres de decirte que te vas al último filtro, ¿no? Eres pues ya Wow. de 5 personas que se pueden quedar con la posición, entonces te vas al siguiente filtro y te va a entrevistar. eh, no recuerdo exactamente su nombre, ya tiene casi 2 años que pasó esto y, o sea, lo tengo ahí todo guardado y todo, pero la verdad es que pues, no lo frecuenté porque pues, no, no es así como que fuéramos amigos, ¿no? Porque me fui con la Pero competencia, ¿no? Y... claro, pero era el encargado, digamos, del mercado de Latinoamérica para los account strategies, o sea, para todo ese negocio de Google. Entonces Wow. estaba en Mountain View, que es los headquarters de Google en California, en San Ajá. Francisco. Sí. Entonces tuve la videollamada con él, la verdad, súper padre, estuvimos platicando. Dato curioso, cuando le comento que yo soy de Jalapa, Veracruz, me dice, oye, ¿qué crees? Mi esposa es de Jalapa, Veracruz. O sea, nos gusta ir a Oh. vacacionar y conocemos la ciudad y es padrísimo y todo. Yo les dije, no, no manches. Entonces yo dije, sí, ¿no? O sea, como que puntos extra. Como que conectar Ok. de esa manera, dije, esto me puede ayudar, ¿no? Entonces ya Ok. platicamos y todo, me dijo, oye, la verdad me da mucha, o sea, muy buena espina, vamos a seguir con el proceso, te contactaremos en los siguientes días, tú sé paciente, tranquilo y todo, eh, ya seguiremos con el filtro, ¿no? Va, claro que sí, y ya, ¡pum! Entonces era como que el último filtro. Ok. Al final digamos, de la semana, o sea, pasaron unos 2, 3 días, me escribió el original, eh, digamos, el reclutador,
Y me Ujú. dijo, oye, Iván, mira, te explico, lo que pasa es que pues, fuiste de los 5 últimos, pero pues estás en Mérida, ¿no? Entonces nos vamos a ir por alguien de acá de Ciudad de México, pues es mucho más fácil para todos, es algo mucho más sencillo, el movimiento no es digamos, algo que se tenga que tomar en cuenta. Entonces, digo, yo entendí, la verdad, y yo recuerdo que uno de mis mejores amigos me dijo, mira, güey, la verdad está muy padre que te haya llamado Google y sería una mega experiencia. Dice, pero si no fue Google, entonces es Apple, güey. O sea, si hubiera sido Google, entonces a lo mejor Apple nunca iba a ser. Pero si no fue Ok. Google, entonces es para ti Apple. Entonces yo le dije, no, pues muchas gracias, la verdad, digamos, ese apoyo se aprecia mucho. Y como fue, Ajá. la verdad es que como a la semana que Google me dice gracias, pero nos vamos a quedar con un güey de acá, como a la semana me hablan de Apple y me dicen, mira, hay un seminar, va a ser en este día, va a ser en este lugar, mismo en Mérida, ni siquiera me tendría que mover. Y pues van Wow. a ir varias personas de Apple y pues de eso se trata, ¿no? De tu experiencia y que tengas que platicar y todo, te van a entrevistar y después te dirán si quedas o no en la posición. Fue el seminar, afortunadamente quedé en la posición y estuve ahí en Mérida bastante tiempo. De ahí me ofrecieron algo en Puebla, me moví a Puebla, que es donde te conocí precisamente, y Ajá. ya después, o sea, meses después, ya tomó esta decisión de decir, ¿sabes qué? Está muy, muy padre, es una increíble experiencia, es la mejor empresa del mundo, ¿no? Es, vaya, está ahí en el... Me lleva la fregada. No, no quedó tan mal como la vez pasada, que creo que ya llevamos como que tranquilo. No sé Bueno, qué pues rayos, ahí está, bro. no sé si es Es que, Anchor. es que son los cortes para los comerciales y ese... Mejor dime y pongo un relojito, bro. Parecen los Oscars aquí. Por lo menos pon la musiquita y que me va despidiendo y ya. No, ¿sabes qué es lo bueno? Que todo se está grabando. Entonces yo creo que hasta puedo tomar cosas de aquí para el final del podcast. Mi cara Ok, así de, vale. bueno, Sí, no, pues yo igual aquí hablando hasta que escuché el... tirín. damn it. Pero bueno, llegaste a Puebla. Sí. Aquí nos conocimos. Ujú. Em, por lo visto, tienes algo que todas las empresas quieren, no sé qué sea. Ya tienes experiencia, al menos en el ámbito empresarial electrónico. Digo, ya hablaste con Google, ya trabajaste directamente con Apple. ¿Con qué te quedas? Pues la verdad me quedo con los uniformes. No, no es cierto. Me quedo. No, no, no. No, obvio no, ¿verdad? No, pero no, me quedo con algo que caracteriza mucho ese tipo de empresas, o digamos, en donde me quedé, ¿no? Que es parte de ese como top 10 de empresas en donde la gente sumamente recomienda trabajar. Ujú. Eh, o sea, yo que estuve, te puedo decir que definitivamente, si a alguien alguna vez que escuche esto, o sea, se le da la oportunidad, tiene la oportunidad de trabajar en Apple, de verdad que es, Ok. o sea, que no lo menosprecie, ¿no? O sea, que es de veras una increíble experiencia. Entonces me quedo con toda esa experiencia que a pesar de no haber tenido una carrera de 10 años en Apple, Ujú. que toda esa experiencia de trabajar y ver cómo funciona una empresa de ese nivel. No digo que haya empresas pequeñas que no funcionen bien, pero cuando tú ves internamente, digo, obviamente no puedo pues por confidencialidad revelar nada de la empresa, pero sí te puedo Ajá. decir que cuando ves a una empresa de ese tamaño, de ese calibre, trabajar desde adentro, dices, wow, o sea, por eso están donde están. Y por Ok. eso todos los que formamos parte lo hacemos de tan buena manera, ¿no? Y de eh, con una convicción y una pasión, que aunque suene a cliché, viniendo así de Apple, la pasión por Apple, la pasión por los Comercialazo, ¿no? productos. Sí, 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 así, el mega hado aquí, ¿no? Aunque suene a cliché, es algo real. O sea, ya que pruebas esa experiencia, ya que pruebas pues esa realmente eh, familia, por así decirlo, Ok. es algo de otro mundo. Yo vuelvo a lo mismo, no es que yo menosprecie a empresas más pequeñas,
pero o sea, yo recordaba a algunos de mis compañeros, yo ya estaba en la universidad cuando entré a Apple, entonces mi último semestre, justo entrando en mi último semestre, entonces mi último semestre lo hice trabajando en Apple, entonces fue así como malabareado, estuvo la verdad Oye, es todo. que eso debió de ser un caos, ¿no? Al principio. Sí, sí, la verdad es que sí era caótico al inicio, fue un reto, pero afortunadamente logré, logré graduarme, sí me titulé y mantener mi trabajo, ¿no? O sea, no me corrieron de ni una ni de otra. Entonces, Ajá. algo que yo recuerdo de algunos compañeros que tenían, o sea, que estaban haciendo sus prácticas o sus internships en empresas locales de Mérida, es, bueno, pues buenísimo. Pero de verdad, perdón por cortar. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Es pues ahí es para los comerciales y pues espero ahí algo, una regalía o algo así, ¿no? Así de, Digo, pues con la cantidad de comerciales que estás poniendo, dije, ay, esto es... yo nada, bro. No, y con las marcas que ya mencionamos encima, no manches, un chingo Sí, de no, views. no, pues ya nos debe caer una la nota, vamos a hacer esto cada 2 días. De hecho, estaba pensando en una serie. ¿Ya viste Age of the AI de YouTube? No, la verdad no. Bro, tienes que verla, de verdad, está buenísima. ¿Sí? Sí, bueno, solamente hay como 2 capítulos que sí, como que, o sea, a ti creo que sí te van a gustar mucho, pero que es algo que no se puede enseñar visualmente fácil, que es sobre la inteligencia artificial, Ujú. pero como aplicarla en forma de un algoritmo en autos de Ya, carreras para que puedan conducir y puedan sobrepasar como el tiempo récord en una pista, que ya. o sea, sí tiene su complejidad cabrona, pero pues para algún espectador que tal vez no se interesa o no sabe de este, programación, pues como que nada más ve los carros y numeritos y ya. Pero Claro, todos los demás capítulos están increíbles, de verdad te la recomiendo un buen. pues digo, ahora que lo mencionas, algo muy, muy similar, aplicaron Fórmula E, no sé si lo has visto. No he Fórmula E, que es, visto, pero sí ujú, sé de qué va. sí, pues es digamos, el, El segmento, ¿no? De la fórmula de las carreras, pero de autos ex- eléctricos. exactamente es como la liga de autos eléctricos, ¿no? Entonces es como Fórmula uno pero Fórmula E, pues porque todos los autos son eléctricos. Y está cobrando bastante fuerza, la verdad. Cada vez hay más Grand Prix y cada vez hay más pilotos reconocidos y cada vez hay más empresas metidas y sponsors metidos ahí y cada vez hay más marcas que generalmente se han dedicado a Fórmula Uno a combustión interna, que están dando el paso a Fórmula E y están empezando a lanzar escuderías sus propios como versiones, o sea, sus propios autos. Pero hace poco un, un dron, digamos, se le podría decir un dron, porque pues digo, no deja de ser algo pues, automático y eléctrico electrónico, pues, si no tiene a alguien dentro, pero hicieron un auto, precisamente, que, digamos, es muy, muy parecido a un Fórmula uno o un Fórmula E, pero sin el piloto, entonces es todavía más aerodinámico y es así súper pegadito al suelo. Y lo Wow. pusieron precisamente, y es totalmente autónomo, o sea, nadie lo maneja a distancia. Entonces lo pusieron precisamente a hacer ese tipo de como que vueltas para ver la rapidez a la que puede. Y la verdad es que sorprendió siendo algo que es totalmente autónomo, cómo tiene el control de absolutamente todo. Es como un corredor, pero de atletismo, que sabe exactamente hasta dónde puede llevar a su cuerpo y qué es lo que puede hacer con su cuerpo, ¿no? Tiene todo el conocimiento, mientras que un piloto de Fórmula uno pues necesita estar pendiente de muchas cosas que no se sienten, ¿no? Exacto. Tiene que estar viendo los testigos, ¿no? Tiene que estar viendo las velocidades, tiene que estar viendo las llantas, o sea, Incluso visiblemente, el equipo, porque si ¿no? no, pues, o sea, tiene que estar viendo si una ya está muy caliente o si se está derritiendo, o sea, son muchas, muchas, muchas cosas, pero cuando lo transformas o cuando lo traduces ya a un dron que tiene todos esos sensores y que está al tanto de absolutamente todo el tiempo, hace la verdad un muy buen trabajo. Entonces, digamos, es como pues una propuesta distinta a Fórmula E, que sería de carreras de robots. ¿Qué es lo padre de este tipo de carreras de robots? Que podrían ser mucho más riesgosas las carreras,
y un poquito más emocionantes, porque son cosas a las que a lo mejor no se atreverían y además no dejarían, ni deberían de dejar a los pilotos de Fórmula Uno, pues porque nosotros, pues o sea, es distinto un robot, ¿no? Es Sí, distinto sí, sí. un dron que choque a que choque un piloto de carreras. Entonces, pues Damn. ya nos tocará ir viendo, o sea, ir viendo la evolución de las carreras y de estos Robo Race, que les llaman, que son pues estas nuevas escuderías que están haciendo sus drones para competir por esos premios, ¿no? Al fin y al ¿Te cabo, pues es imaginas? entretenimiento y habrá gente que lo Sí. vea, yo incluido, la verdad, yo vería carreras de robots, sobre todo si son así súper rápidas y son súper más riesgosas, precisamente porque no hay vidas humanas involucradas. Exacto. ¿Te imaginas mezclar pelea de robots y carrera de robots? Sería el espectáculo del siglo. Sería un espectáculo así como, pero padrísimo. ¿Viste la película de Alira? La Ah, esta. manches, super a- al- película. al- sí, la verdad está muy padre y algo así, ¿no? Porque como son las Sí, carreras, pero al mismo tiempo tienen que, o sea, como que cumplir ciertos retos y se pueden ahí andar madreando entre todos y se deshacen, ¿no? sí, Entonces, ya sí, después está entraríamos cabrón. entonces a la ética robótica y todo ese tipo de cosas que pues ya son temas muchísimo más profundos y que si quieres podríamos tocar en otro podcast porque o sea, nos podríamos ir así 12 horas Sí, sí, sí. seguidas hablando de la ética de los robots y ese tipo de cosas. Damn it. O Pero sea, simplemente ahorita con la robótica militar, que está súper cabrón, hasta donde ahora, en estos tiempos, podemos llegar a como que abarcar, porque pues lo que pasó hace poquito en Estados Unidos y el otro uh-huh, país, no recuerdo cuál era, Irán, Irán, ajá, que realizó un ataque y solamente fue un dron y, o sea, qué tan rápido, qué tan letal puede llegar a ser el ser humano ahorita con todas sus máquinas. claro, lo que pasa es que mucha gente sobrepasa ese tipo de información, ese tipo de tecnología o ese tipo de avance porque no lo vemos o sea, en el día a día, ¿no? Entonces, lamentablemente, hasta cierto punto, lamentablemente, los que mayor avance tecnológico, o casi siempre, o en la mayoría de los casos, los que mayor avance tecnológico tienen son las organizaciones militares y los ramos o los brazos militares de los gobiernos. Porque Ujú, siempre ha habido esta carrera como de armamento, ¿no? Entonces, los chinos, los rusos, los iraníes, o sea, absolutamente todos los países no dejan de estar así, salvo como que el puñado, que somos como 7 u 8 países neutrales, que la verdad tienen una muy pequeña inversión militar. Entonces, pero de ahí en fuera, o sea, todos los demás están constantemente en esa búsqueda por cómo ganarle a los demás aunque no tengan un conflicto. Entonces, pero este es un caso muy cierto, el que comentas de Irán, del ataque contra Qasem Soleimani, ¿no? Que es bueno, era el más altísimo general iraní y el que pues prácticamente, digo, poca cosa, coordinaba absolutamente todas las fuerzas, tanto internas como externas de Irán, ¿no? Y los distintos grupos eh, que apoya Irán o que digamos, sponsorea Irán ok. en distintas partes del mundo. Entonces, pues era uno de los generales que mayor eh, poder tenía en la región y era del puñado de personas que era constantemente, porque pues, los presidentes de países pues se van cambiando, los presidentes incluso de Irán van cambiando, pero él seguía en control de toda esa parte, ¿no? Entonces, él sirvió con varios presidentes y muy probablemente hubiera servido con todavía muchos más porque no era alguien anciano, o sea, no es como que le faltaran 2 años de vida. Bueno, poco se sabía, Sí. ¿verdad? Pero, o sea, digamos, todo ese poder y, y pues cómo de una manera tan precisa logran pues, atacarlo y matarlo. Es, ¿Sabes? dime. Igual, ajá, lo que mencionabas sobre la inversión o el tamaño de la inversión que se está haciendo a las armas, que siento que, o sea, es más que obvio que es muy relativo, ¿no? Porque mencionabas que si comparamos la inversión de México, militarmente hablando, a la de Estados Unidos, sí es poca, o sea, es minúscula, pero igual Estados Unidos, o sea, ya se está yendo a la descomunal.
no sé si te enteraste que había invertido $1 trillón solamente en tecnología militar. Ujú. Sí, O Estados sea, es Unidos, descomunal, ¿no? sí, la verdad es que Estados Unidos, eh, mi bisabuelo, que en paz descanse, siempre decía, el del tamaño del arma es el tamaño del miedo, ¿no? Hola. Entonces, el hecho de que Estados Unidos invierta desde hace tantas décadas tantísimo en este tipo de armamento y en esta nueva investigación y desarrollo de tecnologías para darle ese como que esa ventaja armamentista y habla mucho de todos los enemigos y todos los posibles o las posibles amenazas que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, lamentablemente, no es un país que se pueda quedar tranquilo, o sea, no es un país que ni siquiera un año pueda recortar sus inversiones militares por todos los enemigos que ha hecho. Y a la vez, digo, yo sé que habrá gente que está de un lado y habrá gente que está del otro y que dice que realmente Putin es el ángel del mundo y es el bueno y que son los estadounidenses los que realmente corrompen el mundo. Y habrá gente al revés, ¿no? Que dice, no sabes que Estados Unidos, salvo Trump, pero Estados Unidos como conjunto, como país, es realmente los que han estado frenando ese tipo de eh, De involucramiento de caos. otros países y de caos en regiones que no deben de estar, ¿no? Entonces, siempre va a haber gente como que dividida y siempre va a haber gente que apoye más a un lado que otro, pero la verdad es que pues, no hay uno que sea bueno y uno que sea totalmente malo. Realmente es inmensa la cantidad de personas y la cantidad de cosas que están involucradas en este tipo de situaciones que no se puede realmente poner un bueno y un malo, ¿no? Porque el mismo país que en una situación podría parecer el bueno, en la siguiente situación es el malo y viceversa, ¿no? O sea, Sí. se van intercambiando y hay proxy wars como en Irak y en Yemen y en todos esos países que al fin y al cabo lamentablemente sirven como una cancha de juego para los Ujú. equipos que que compran estos países. Entiéndase Irán, Estados Unidos, Rusia, China, los Saudis. Entonces, todos ellos realmente, pues, como que compran, digo, es burda la metáfora, pero compran un equipo, lo entrenan, Ujú. es tal cual como en deportes, ¿no? Lo Sí, entrenan y básicamente. lo Mismo meten, ¿no? principio. Entonces, esta es la cancha, güey, pues a darle y me tienes que traer el trofeo, porque Y si ver no cuáles son es los resultados, ¿no? exactamente. Entonces, pues no se puede tener así como que uno exactamente bueno. Estados Unidos es el país que más inversión militar tiene el budget militar más grande que cualquier otro país y de hecho invierte más en tecnología militar y en su ejército que los siguientes 10 países juntos en la lista. Damn, no Entonces, para que manches, te des una eso no lo idea, sabía. para que te des una idea, si no mal recuerdo, la lista va así, ¿no? Es Estados Unidos, de ahí está Rusia, de ahí está China, de ahí está India, después creo que están los saudis, de ahí los alemanes, después creo que los franceses, y la lista sigue, ¿no? O sea, después ya con Rusia y China son muchos, ¿no? Pero si después sigues con India, que es otro país sumamente poblado y con una fuerza militar realmente grande y amenazadora, pues, obviamente toda esa inversión, si juntas los siguientes 10 no le llegan a Estados Unidos. Entonces, para que te des una idea del tamaño del miedo que se puede Y tener, que ¿no? De puede Estados Unidos. propiciar, ¿no? Claro, Sí. entonces, pues esta inversión precisamente, como dices, México, pues no figura en esa lista para nada, porque pues no México somos un tiene país que tacos, tenga, tequila, mezcal. sí, eso sí, o sea, podemos, y hasta cierto punto, ¿sabes también por qué? Porque Porque nosotros nos damos cuenta, aparte de que somos un país muy grande, nosotros nos damos cuenta de la necesidad que uno tiene, ¿no? Y sí. realmente, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Y por qué menciono esto? Ahorita me recordaste algo hablando de inversión militar y Ok. y de Estados Unidos y de México. Yo, cuando empezó todo esto de Irán, cuando empezó lo del asesinato y hablando precisamente hace rato de la tecnología, de cómo un dron, o sea, nosotros creemos que nuestros teléfonos tienen buenas cámaras o que una cámara de 80,000 pesos Sony
o de cualquier otra marca que quieras, ¿no? Pero una cámara de esas así súper profesionales es Sponsor. como lo más cañón. Pero cuando ves las Ajá. cámaras que tienen los drones, dices, güey, o sea, Sí. no tiene nada que hacer ninguna cámara de ninguna marca. O sea, no tiene nada que hacer. Y la precisión con la que llevan esos ataques. Pero menciono esto porque en el trabajo, no en Apple, sino en el partner que yo estaba manejando, yo escuchaba mucha gente, Ok. me tocaba tratar con muchos clientes y me tocaba tratar obviamente con personal de la tienda, con el director, con gerentes, o sea, yo estaba constantemente moviéndome y estaba precisamente pues en contacto con todos ellos pues, porque era mi trabajo. Entonces, Ajá. yo escuchaba mucha gente realmente, también alimentado ese miedo por memes y gente pues que nada más le gusta como que ver a las redes sociales arder, ¿no? O sea, Sí, la típica tía y de el Facebook, ¿no? Que rola la cadenita y... sí, que se vuelve una bola de nieve y que termina, o sea, horrible, ¿no? Entonces yo veía gente y escuchaba comentarios tanto de gente de la tienda como de clientes de que pues Irán no era un país, o sea, débil. Entonces, que si querían atacar a México, o sea, que nosotros nos teníamos que preparar porque si querían atacar a Estados Unidos, iban a entrar por México. ¿What? Yo sé, no, yo sé, o sea, en cuanto decían ese tipo de cosas, yo no sabía por dónde empezar. Y voy a sonar, si quieres, muy mamón, pero yo no sabía por dónde empezar para Fanboy de Apple, explicarles. mamón. Ya Pues te no, acabaste, bro. Tú solito. no van correlacionados, ¿no? Pero yo no sabía por dónde empezar para decirles, Ajá. oigan, eh, o sea, nada, absolutamente nada de lo que han dicho hasta ahora es ni posible ni una opción. O sea, simplemente no se podría. Hay tantísimas cosas, empezando por los casi 13,000 kilómetros que hay entre cada país. O sea, esa es una, ¿no? Dos, ¿cómo llegarían? Solamente pueden llegar por dos maneras, que es por mar o por aire, ¿sale? Por mar se tardarían meses y todos los demás países como que se darían cuenta, o sea, no es algo que puedan Sí, o esconder, sea, porque tiene no que van a pasar por invadir con muchos lugares. 10 vatos, ¿no? Entonces, todo el mundo se daría cuenta, no estarían saliendo del Golfo Pérsico cuando están totalmente, o sea, desmadrados todos esos barcos, ¿no? Ujú. Esa es una. Y no por nosotros, sino por la OTAN o por cualquier otro Y la ONU viendo, cuerpo ¿no? militar Todo el que se desastre. ve. ¿Vale? La ONU solamente viendo, ¿no? Todo el desastre. Sí, pues es que van a decir, y o sea, la ONU diría, bueno, güey, es que pues, ¿para qué se te ocurre? O sea, ¿qué onda, no? O sea, nada más a ti se te ocurre, güey, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar un zap a Estados Unidos o qué madre? Pues no, ¿verdad? Ujú. Entonces, para empezar, o sea, todavía no saldrían del Golfo cuando ya se los chingaron. Y por aire, Ok. todavía peor, porque igual en la región tienen miles y miles y miles de radares y aviones y todo, sobre todo Estados Unidos. Y no lo haría por nosotros, Estados Unidos, probablemente. O sea, Trump no diría hay que proteger a los mexicanos, pero obviamente si ve que los iraníes están llegando a México, pues dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar muchísimo más tirándolos en el océano que esperando a que lleguen y todo, ¿no? El desmadre. Entonces, esa es una. O sea, de entrada, la distancia. Simplemente no se puede. Estados Unidos y México, entre otros países, que son muy pocos, Ujú. son de esos países que simplemente no se pueden invadir eh, prácticamente de ninguna manera, a menos que sea ya algo catastrófico, entiéndase, una tercera guerra mundial verdadera, o sea, que China, Rusia, Estados Unidos, entre los tres se agarran a madrazos. Y ahí Canadá. sí, ajá, o sea, ahí sí sería algo, o sea, no sé cuántas personas sobrevivirían, pero, o sea, yo creo que caben en Bolivia, ¿no? Entonces, sí, digo, o sea, no está atacando, ¿verdad? A nuestros hermanos de Bolivia, Si ¿no? nos Pero a lo escuchan que de voy es Bolivia, un saludo. un saludo a la No, gente no de es nada Bolivia. Me refiero personal, en, de verdad. no, claro, o sea, me refiero en extensión territorial, ¿no? Entonces, Ajá. pues simplemente eso no creo que suceda porque ningún país querría ser como que el que triunfe en las cenizas, ¿no? O sea, ya Sí, o soy sea, soy rey de los ¿de qué? escombros, ¿no? Entonces, ¿para Exacto. qué? Entonces, México es de esos pocos países, junto con Estados Unidos, que no se pueden invadir, ¿sí? Ok. Y de nuevo, no porque a lo mejor, que eso sí pasaría, o sea, nos agarraríamos a machetazos y hasta resorteras, porque si algo tiene México y es súper, súper curioso, es que entre nosotros nos atacamos y entre nosotros somos así súper divididos, pero hacia afuera
es así como, o sea, es como esos memes Como Avengers. ajá, sí, 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 es como esos memes de cuando estaba Peña Nieto, que digo, no es que yo apoye a AMLO ni apoyo a Peña Nieto, no defiendo a ninguno de los dos, pero cuando estaba Peña Ajá. Nieto y que la gente así como que de otros países se burlaba y era así como que, hey, espérate, es nuestro pendejo, ¿eh? O sea, tú no te puedes burlar, güey, espérate, es nuestro presidente. Y casi, casi lo defendían, ¿no? En redes sociales veías a los Sí, en mexicanos así como que, Twitter, no güey, manches. sí, 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 o sea, así como Todos que con sí, güey, Peña está Nieto. bien pendejo, sí, no ayudó Lord a la Peña. corrupción, o sea, me refiero a resolverla, sí ayudó a la corrupción, ¿verdad? Pero no ayudó a resolverla. Entonces, sí, Ajá. pero es nuestro, güey, entonces tú no te metas. Entonces, eso es de entrada. Pero mucha gente genuinamente preocupada de que Irán fuera a entrar por México, ¿no? Y es esa, pues, desinformación que tanto polula en los foros de internet y en redes sociales que realmente pues hace que la gente se espante. Hay un concepto digamos, estrategia militar que se llama el esfuerzo bélico y todos los países tienen un esfuerzo bélico. El esfuerzo bélico es la capacidad de un país para, sin dañar su economía, manteniéndola o incluso creciendo, pueda realizar un movimiento militar por mucho tiempo, se entiende, hace años, y, Sí, como y una realmente guerra, ¿no? no sufrir pues ese daño colateral hacia sí mismo, porque entonces pues ya no estás ganando, ¿no? O sea, te estás haciendo daño. Sí. Entonces, Irán definitivamente no tiene el esfuerzo bélico para llegar a No, México. no, Entonces, no, no, creo que es no, más que evidente. más que, exactamente, entonces, si hay alguien, y no es ataque, ¿no? Pero si hay alguien que esté escuchando esto y que en serio haya creído que por algún post o que la tía compartió algo en Facebook de que pues Irán ya venía en camino y que venían por nuestros Bro, este hijos. podcast lo va a escuchar mi tía, así que saludos, tía. Bueno, pero a lo que voy a Es lo que voy broma. es esa, digamos, como la desinformación que generan las redes sociales y que al fin y al cabo terminan preocupando a la gente, ¿no? Entonces mucha gente Sí. pues estaba preocupada, pero yo no, o sea, yo no hallaba la manera, sobre todo en el trabajo, porque pues estoy trabajando, yo no hallaba la manera como de explicar todo para que se calmaran. Y lo escuché varias veces. Sí, que Entonces dije, no, disculpe, pues, señora, no es así, tranquila. exacto, No mire, pasa nada. siéntese, voy a dejar de lado mi trabajo y le voy a explicar qué es el esfuerzo bélico. Mire, ¿no? O sea, realmente me iba a decir, oye, güey, yo vengo por un iPhone y bye, ¿no? Entonces, Sí. Eh, ajá, De ese hecho, tipo de creo que cosas. es algo que pasa muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses fue lo de Estados Unidos, del ataque de Estados Unidos, y ahorita lo estoy viendo mucho con lo del coronavirus, que están circulando videos de personas en Hong Kong o del Medio Oriente que van caminando por la calle y de repente se caen. Son grabaciones del 2004, 2003 y dicen, no, es la propagación del coronavirus. Y, o sea, Sí, se sí, sí, enciende claro. ese pánico y, o sea, ni siquiera se acerca a la realidad. No, claro, realmente, bien lo comentas, ¿no? Con el coronavirus. Eh, el coronavirus para empezar, hay que checar las cifras, ¿no? Hay que estar enterado. Y el coronavirus, para que te des una idea, tiene un, ¿cómo se llamaría, digamos, el término? Vamos a llamarle una razón de supervivencia Ok. del 90-91% más o menos. ¿Qué quiere decir? El 9% de las personas que contraen coronavirus, hasta el día de hoy, ¿no? El 9% Ajá. aproximadamente muere, ¿sale? Entonces, cuando checas esas Damn. cifras, dices, ok, es un 9%, pues es un porcentaje alto, pero no es toda No la es población de significante. China que tiene coronavirus. O sea, no se van a Ah, morir 120, 150 millones de personas. O sea, la población de México, más de la población de México, ¿no? Entonces, no ajá. es así. Esa es una, ¿no? De ahí, si ves esos casos de muertes y empiezas a descartar, y no digo porque no cuenten, sino porque ya son dos frentes que tienen que luchar contra, eh, empiezas a descartar la gente que tiene diabetes, empiezas a descartar la gente que a lo mejor tiene un padecimiento crónico o congénito que no es curable Ok. y que ayuda precisamente a eso. Empiezas a descartar la gente que tenga más de 70 años, empiezas a descartar la gente que tenga
enfermedades renales. Cuando empiezas a descartar todo eso, te dabas dando cuenta que el golpe a la gente totalmente sana es todavía mucho menor. Digo, nadie es totalmente sano, o sea, no existe alguien así como Superman que nunca se enferme de nada, ¿no? Pero Pero dentro del promedio. exactamente, una persona promedio no tiene diabetes, ¿no? Una persona promedio no tiene insuficiencia renal, sobre todo a una edad joven, entiéndase antes de los 50 años, digo, no quiere decir que arriba ya no eres joven, pero definitivamente, o sea, es distinto el panorama. Entonces, cuando tú empiezas a ver todos estos números, no es algo, o sea, sí tenemos que estar alarmados y pendientes porque se tiene que contrarrestar antes de que crezca más. Sí. Pero a mi hermano, por ejemplo, en la escuela, o sea, mi hermano, porque sabía este tipo de cosas y porque nosotros lo tranquilizábamos contándole, pues entonces ya nadie lo chamaquea. Pero Ay, compañeros, precisamente, andan viendo TikTok y Facebook y todo. Entonces, de alguna manera ellos ven a ese vato que tú dices cayéndose el 2004 y ellos no saben porque a lo mejor no vivían en el 2004. Entonces, buen no punto. saben qué onda y se espantan porque dicen, no manches, el coronavirus va a llegar y nos va a convertir a todos en zombies y vamos a tener que andar sobreviviendo y vamos a tener que construir casitas como Fortnite para salvarnos. Entonces, sí, porque, Ajá. digamos, Sí, sí, así sí. es como piensan, ¿no? Porque pues Sí, no es su tienen, realidad, y ¿no? no Es es lo que ellos atacándolos. conocen. Exactamente, es su realidad y no es atacándolos, pues porque no puedes esperar que este tipo de datos los tengan niños de 11, 12, 13 años, ¿no? Exacto. Pero realmente cuando checas el coronavirus, es algo, podría llegar a ser un foco de una epidemia y podría llegar a ser algo significativo, o sea, algo no como para descartarlo, pero está muy lejos, no solo de México, sino está muy lejos de ser algo totalmente incurable y que a fuerza si lo tienes te vas a morir. O sea, no es un virus que en 2 días te derrite el cerebro, ¿no? O sea, no es así como Ajá. que, híjole, ya no te curamos en 2 días, te mueres, ¿no? Ya lo Híjole, ya no siento, te tus últimos tratamos. días de vida. Exactamente, es así como que despídete, güey, porque al rato no vas a hacer nada. Entonces no es algo así. Ok. El día que haya algo así, digo, esperemos no, pero el día que haya realmente un virus que diga, se come tu sistema nervioso y te mueres a los 3 días, entonces ahí sí hay que preocuparse, porque es algo que no se puede curar rápido, es algo que es mucho más severo, es algo que se puede contagiar de manera mucho más simple, y por el número de personas que somos, pues acabaría, imagínate con cuántos millones en 2, 3 días, y seguirían esos 2, 3 días el ciclo repitiendo. Entonces, pues no, o sea, esa es otra, ¿no? El coronavirus tiene muchísima gente preocupada cuando no debería de haber ese tipo de preocupación. Debe de haber la alerta que siempre debe de haber, pero por una gripa incluso. O Sí, sea, yo pero me más que cuido, nada una alerta sanitaria, ¿no? Imagino. exactamente, y además yo me cuido de que no me dé gripa, o sea, todos los días. O sea, no es como que digo, Exacto. está el coronavirus, Ah, hoy me quiero voy a enfermarme, cuidar. ¿no? Sí, o sea, yo no salgo en la noche cuando está lloviendo, en el frío, porque sé que es Ajá. buscar un resfriado, sé que es buscar una bronquitis. Entonces, Ajá. ese cuidado, pues simplemente hay que tenerlo. O sea, no quiere decir que te tienes que poner un traje que te cubra hacia el 100% de ir hacia el trabajo y andar así en la calle, pues porque a lo mejor alguien tiene coronavirus, ¿no? Entonces, no Pero, es algo, no es algo tan severo. ajá. Este, me gustaría hacerte una pregunta ahorita que ya estamos abarcando el tema de la política. Dime. No sé cómo llegamos aquí, pero Pues, aprovechando, ¿tú crees en la democracia? ¿Crees que México está listo o ha estado listo para llevar a cabo una democracia? mm, mira, aquí es un tema delicado. Me voy a ganar muchos haters en mi primer podcast. Qué, qué Que les padre, ¿no? advierto, que espero y estemos en muchos podcasts más, así que Sí, claro, no, sí, si ahorita te espero. hatean, yo creo que igual y al próximo ya van, Al, ¿no? al próximo. No, bueno, digo, siempre debe de haber esta opinión y siempre debe de haber, pues, la discusión, ¿no? Entonces deben de haber puntos que difieren. Yo, mira, ¿cómo te explico? El, es muy bonito y es romántico el concepto de la democracia, ¿sale? El Ok, hecho de que el pueblo tenga la mayor decisión, digamos, o el mayor poder sobre lo que al pueblo va a afectar. Entonces es algo que suena justo, ¿va? Es algo que en papel ajá, sí, suena incluso lógico.
Sí, más que nada creo que la democracia define la equidad, ¿no? Se supone que todos Exactamente, o la voz de todos es escuchada de la misma forma. exactamente. Entonces, el hecho de que exista la democracia no es un mal, no, la democracia no es un mal concepto, ¿sale? Ahora, yo concuerdo un poco con Sócrates, que en su Ok, momento estaba un tanto en contra de la democracia. de la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Aquí otra vez voy a arriesgar sonar mamón, yo nunca, pero No, nunca, no. no, 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 nunca, nunca. Pero cuando tú piensas, cuando tú piensas en una democracia, piensas en gente primero, no en un poder eh, o en los poderes como los tenemos en este país y hay en muchos otros países, ¿sale? Cuando te das cuenta que la democracia y las personas que votan eligen a alguien que al final va a hacer virtualmente lo que quiera, incluso, ¿no? Porque habrá gobernantes que simplemente no les interesa o no les importa hacer lo que quieran por interés propio. Entonces, podría yo ahorita mencionar, o sea, que ahorita están fungiendo como jefes de Estado en varios países y que tienen esa tendencia a hacer lo que a mí me conviene y hacer lo que yo pienso que es bueno para la sociedad y no lo que la sociedad me está pidiendo o lo que la sociedad necesita realmente. Entonces, Como los cuando intereses, uno, perdón, sus intereses sobre las necesidades, básicamente. exactamente. Entonces, eh, cuando la democracia le da el poder a alguien, ese alguien ahora tiene el poder, no lo tiene el pueblo. O sea, el pueblo lo único que tiene es la elección, pero no el poder. Porque por más que la gente se proteste, por más que la gente suba videos, haga podcasts, por más que la gente grite en la mañanera, por más que la gente, lo que quiera, ¿no? O sea, Ajá. ponga ahí afuera su opinión de la manera que quiera, ya no tiene el poder. La única manera, o sea, el único momento en el que la democracia le da el poder al pueblo es el día de la elección. De ahí en fuera ya no hay poder. Ese es uno. Entonces, la democracia como tal es una idea muy romántica que funciona en un lugar utópico en donde no hay intereses propios y donde todos somos uno solo y donde la población global es humano y no nacionalidades y distintas cosas que se van a entrometer en el camino de la democracia. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que cada vez somos más y más personas, quiere decir más y más votos. Ok, No, no tenemos nada más que fijarnos en la democracia para darnos cuenta que cada vez hay menos recursos y cada vez hay más gente. Y no me exacto. refiero nada más a recursos como árboles y petróleo, sino cada vez hay menos recursos tecnológicos. O sea, va a haber algún punto en el que va a haber gente que no puede tener la misma tecnología que los demás, aunque sea algo básico, Sí, simplemente porque ya no hay suficientes materiales para hacer esa tecnología. Y digo, esto no va a pasar en un año, ¿no? Pero o sea, va a llegar a pasar. Sino recursos educativos, recursos de salud, recursos fundamentales. Entonces, cuando nosotros tenemos un país, no voy a nombrar ningún país para no meterme en problemas, ¿no? Pero si tú tienes un ajá, país, eh, hay muchas cosas que dentro de la demografía de ese país afectan a la política. Vamos a un país, y este sí lo voy a nombrar porque es un ejemplo, ¿no? Pero vamos a un país como Jordania. Jordania es un país que creo que produce como 20 barriles de petróleo al día, o sea, wow. muy poquito. Jordania es un país de poquito más de 8 millones de personas. Y Jordania es un país relativamente funcional y es un país feliz, si así lo quieres ver, en el sentido de que pues no tienen problemas bélicos, no tienen un dictador, tienen el rey de Jordania, pero el rey de Jordania instauró un parlamento para que precisamente no solo él tenga el poder, sino que haya esa, pues esa discusión y esa democracia al fin y al cabo. Entonces, Ok, es un país con 8 millones de personas. Estamos hablando de que es más o menos el 60 y algo, todo un setenta por estado, ¿no? ciento, perdón.
lo de un estado. Exactamente, es más o menos el 60 y algo, 70% de la Ciudad de México. Ajá, Entonces, pero estamos hablando de todo un país. Es pequeño, pero es todo un país. sí, es muy Entonces, pequeño. cuando tú tienes una población más pequeña, es más fácil Sí. controlar hacia dónde va la narrativa del país. No quiere decir que controlar a la gente y subyugarla y hacerla a tu voluntad, pero es mucho más fácil porque son menos personas, es menos territorio, es menos todo, menos trabajo incluso. Entonces, tú sugieres que hay que aniquilar a, a medio México. No de esa manera. O sea, no, pon tú, no es que haya que aniquilar a medio México, pero Creo que lo aplicaron en Rusia, ¿no? Digo, lo que puede pasa es que funcionar, ¿no? En lo puede, práctico. en una de esas es la opción indicada. No, pero realmente cuando volvemos a mi mamonería, realmente cuando Ya, piensas pero ya te acabaste. en alguien que, sí, ya me acabé solito, ya ni modo, pero cuando piensas en alguien que tenga mucha mayor información y esté mucho más educado en la situación que corre el país, no quiere decir que a fuerzas va a tomar la decisión correcta o que no va a apoyar a alguien que simplemente sirva para sus necesidades, ¿sale? Es Ujú. decir, que sea un multimillonario que va a apoyar a un candidato que está, digamos, proponiendo que los impuestos para los multimillonarios sean menores en lugar de mayores. Entonces, a pesar de que esa persona pueda pensar que ese candidato no va a ayudar al país, que realmente no va a ayudar a la pobreza, que realmente no va a ayudar a la educación, pero sí lo va a ayudar a él. Entonces, va a poner parte de sus recursos y su esfuerzo a que esa persona llegue al poder. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La dinámica de poder en cualquier país está muy desbalanceada. Y cuando tienes gente que ha sufrido, gente que ha pasado muy malos momentos, gente que no ha tenido la educación y que a veces simplemente repiten algo y están tan ofuscados y tan metidos en su idea y no quieren ver nada más y están seguros de que el mundo los quiere chingar. Y cuando están así de dolidos y cuando están así de enojados y cuando están así de iracundos, es cuando llega alguien y les da un enemigo en común. Es cuando llega un Mussolini, cuando llega un Hitler, cuando llega un Putin. ¿Sí? Putin no es Hitler, O sea, pero, estás pero catalogando a Putin dirigió. junto con Hitler, ¿eh? No, o sea, a lo que voy es cómo llegaron ahí. O sea, Hitler ya después empezó a hacer todos sus desmadres, que no en Ok, ningún momento apoyo, pero cómo llegaron ahí, o sea, cómo llegaron a esa posición de poder para ok, la empezar los forma. desmadres. Exactamente, que es darle a la población un objetivo para todo ese odio. ¿Sale? Ok. Entonces, cuando hay una gran mayoría de una población que no está educada, cuando hay una gran mayoría de la población que no tiene acceso a la misma tecnología que la minoría de la población, y cuando hay esa mayoría de la población que te da lo que sea porque le des un empleo mal pagado, que puedan darle de comer a sus 12 hijos, porque aparte tienen a veces así como que muchos hijos, precisamente por la falta de educación y precisamente porque no hay una planeación. Entonces, cuando tú ves a esa gente desesperada y les dices, ¿sabes qué? Te voy a dar una torta y te voy a dar 2,000 pesos mensuales. Esa gente a lo mejor nunca ha visto 2,000 pesos mensuales. A lo mejor se quedó en la primaria, ni siquiera la terminó, no tiene un empleo, vive en un lugar donde no hay calles, tiene que literalmente cazar su comida o tiene que ir a buscar comida. Entonces, cuando tienes a esas personas y llegas y les ofreces 2,000 pesos mensuales, esas personas te van a dar el poder que tú quieras. Entonces, cuando son países en población, entiéndase como Jordania, es mucho mayor el porcentaje de gente que puede tener esa situación y es mucho mayor el porcentaje de gente que puede seguir a alguien simplemente porque les está dando un pequeño beneficio por Pero que tal vez no beneficio conocían. propio. ¿Perdón? Ajá. Un beneficio que tal vez ellos no conocían o como era diferente para ellos. Por ejemplo, lo que Exactamente. mencionabas, que la cantidad no es tan grande, pero pues para ellos sí, entonces Para ellos es un mundo. significa Para ellos mucho. es un mundo. Para ellos es así pesos mensuales. O sea, he visto 2,000 pesos juntos, ¿no?
Entonces, nosotros afortunadamente, como muchas otras personas, tenemos una educación, tenemos tecnología, tenemos nuestro iPad, tenemos, o sea, tenemos varias cosas que nos pueden acercar más, no solo a educación, sino a información. Una cantidad enorme en todo el mundo, estoy hablando de la población global, de gente que no tiene esa educación y que tiene eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando dicen, ¿qué prefieres ser? ¿Temido o respetado? ¿Tú qué preferirías ser? ¿Temido o respetado? Supongo que respetado, ¿no? Respetado. Sí, Va. Ok. definitivamente. No hay, obviamente no hay realmente no hay una respuesta La correcta a respuesta. esa, a Sí, no. esa, a esa pregunta. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque el respeto viene de conocerte y de la información. Viene Ok. de alguien que sabe qué has hecho, viene de alguien que está informado. Nadie te va a respetar si no te conoce. Digo, respeto básico de que pues, no voy a llegar y si no conozco a una cachetada, obviamente no. ¿Sí me explico? Pero no Exacto. es ese tipo de Sí. respeto. Pero el tema, o sea, que alguien te tema es instintivo. Un animal puede nunca conocerte y obviamente no Ujú. va a tener el nivel cognitivo que puede tener un humano, pero sí te puede temer, ¿sale? Porque el temor es algo instintivo y viene de muy fondo. Entonces, cuando tú ves que esa gente no tiene esa educación, a lo primero que recurre es al instinto, al temor de no comer mañana. Y cuando la información que les llega es que hay gente que come platillos de 20,000 pesos todos los días, entonces ese temor, como dice Yoda, se convierte en odio, Ok, sí. ¿sale? Entonces Exacto. ese odio solamente tiene que llegar a alguien a dirigirlo y esa gente va a seguir. Entonces, cuando uno piensa en la democracia y en la cantidad de gente sin la educación, no por decisión propia, o sea, es gente que han chingado, yo no estoy diciendo que sea su culpa, pero es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, porque han chingado a esa gente está enojada y entonces va a darle el poder a quien sea que les prometa quemar a los que antes lo chingaron, incluso si los van a Ok, chingar también. Entonces, la democracia a estos niveles de población y a estos niveles de incongruencia mental que tenemos en la población no funciona. Entonces, yo honestamente estoy con Sócrates. Sócrates decía lo mismo y estamos hablando de hace miles de años. Sócrates decía precisamente que la población no tenía toda la capacidad de elegir a un buen representante, porque como decía Gandhi, pues si hay alguien, o sea, una población tiene a un tonto como líder, entonces la población está bien representada. exacto. Sí, ¿sabes? Creo que ese es un punto, o sea, yo no sé qué pensar sobre la democracia. Siento que, como tú comentas, es algo muy romántico, es algo muy bonito, pero a veces pienso que tal vez México debería de cambiar ese aspecto, porque, por ejemplo, México es una población muy joven. Uh Es -huh, muy joven, todos tienen ideas súper frescas, uh eso -huh. seguro, adaptadas a las nuevas tendencias, pero ¿qué pasa cuando tú escoges a alguien? Por ejemplo, en el caso no lo quería decir, pero AMLO. Ajá. Ah, mira, ahorita que sale Ah, a mira. colación, yo ni me acordaba de ese güey. No, hombre, ya Ah, fíjate. bueno, Sí es cierto. ok. Mira, se supone que él se lanzó como el populista, ¿no? Uh El que -huh. va a... Oh, damn it. Sí, bueno, me quedé yo, ¿verdad? En AMLO. Ok. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto lo escuché en un podcast, que, qué pasó cuando AMLO cuestionó a la sociedad acerca del aeropuerto? Y varios, bueno, se hizo como una democracia, ¿no? Se sometió a votos, que igual, quién sabe si se llevó esa democracia de forma correcta, porque igual México es conocido por no seguir la democracia al pie de la letra, entonces, Claro. Sí, o las consultas ciudadanas a mano ajá, alzada, que dices, bro, no es segundo de exacto, primaria, ¿no? O sea, no vamos a elegir qué juego así jugar, o es. sea, es algo más Entonces, serio.
sí, todo el mundo pudo votar, bueno, todo México pudo votar, pero ¿qué pasa si hacemos que el voto de todos valga por igual? ¿Cómo es que la decisión de tal vez un ingeniero en aeronáutica, viajes internacionales, vota en contra porque según su criterio tal vez es una muy mala decisión y Pedro, el señor que tiene los tacos más famosos de Monterrey, vota que sí? Claro. Entonces, no sé si tal vez México actualmente se encuentre listo para continuar con una democracia. Hal Hydra. ¿Tú qué opinas? No, mira, la verdad es que no solo México, sino que no creo, la verdad, que haya algún país que esté 100% preparado. Hay algunos en los que impacta Ok. menos, pero no creo que un país esté 100% preparado para lidiar con una democracia o para lanzarse por una verdadera democracia. Eh, lo vemos en países nórdicos, donde no quiere decir que porque sean nórdicos y porque son altos y tienen los ojos Racismo. azules, tengan una buena democracia. Pero volvemos a lo mismo. O sea, vaya, no es un asunto, no es un tema de Ok. raza. Pero regresamos al tema que hace unos momentos estábamos tratando, que es mucho más fácil eh, educar a 10, 15, 20 millones de personas que a 130, Ok. ¿sale? Entonces, esa es una, ¿sale? Y dos, lo que comentas, por ejemplo, de que se le agregue un valor o que se le fije un valor al voto de una persona, podría llegar a ser una solución, pues, lógica incluso, ¿no? O sea, es decir, un politólogo o alguien que ya tenga varios años de carrera o ya tenga varios años en un ámbito, o sea, digamos, en su ámbito, ya sea tecnológico, social, y médico, lo que gustes y mandes, ¿no? Que tenga esa como que mayor información, por así decirlo, que tenga un poquito más de conocimiento en el tema, tenga un voto que pese Sí. más. Ahora, aquí ya entra lo difícil. Uno, ¿cómo sería ese sistema de puntaje? O sea, ¿qué daría realmente los puntos a esa persona? Porque te diré, yo conozco muchas personas que estudiaron, tienen una carrera, tienen su título, y a veces uno se pregunta cómo lo Sí, obtuvieron. sí, sí. Porque tú dices, no manches, o sea, ¿cómo es que tal persona es médico y hace ese tipo de Exacto. cosas? O cómo es que tal persona es médico y la caga así en una operación. Y yo no estoy diciendo, digo, el riesgo siempre hay, pero estoy hablando de los médicos que le sacan el ojo que no era, Los del IMSS. ¿no? ¿No? O sea, exacto, o sea, de los médicos que cortan lo que no era o hacen un procedimiento que no era porque ay, se les olvidó checar y no se fijaron en el paciente y hicieron algo en ese paciente que no era para ese paciente. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, si nos vamos directamente al papel, o sea, que tenga un título, lo único que va a ocasionar eso es que haya títulos cada vez más Sí, falsos. O sea, que se cree un mercado de títulos falsos o incluso se crea un mercado dentro de algunas universidades, sobre todo las universidades que están controladas por el Estado, para dar ese mayor valor. Entonces, en lugar de, o sea, digo, esto es si nos vamos por el puntaje de la educación y a lo que certifique esa educación. Entonces, en lugar de, yo creo, erradicar el problema, solamente va a crear un mercado muy grande de títulos falsos. para gente que quiera exactamente títulos falsos o incluso que vayan y estén ahí, pero pues a través de sobornos o lo que no sé, lo Sí. que gustes y mandes, que estén en la carrera y aunque no aprendan nada, salgan con Ok, un papel. Entonces, eso yo siento que pues por ahí no sería un gran, digamos, un gran sistema, ¿no? Para dar el puntaje. Ahora, puntaje ¿por qué? Pues obviamente no se puede dar un puntaje por nivel socioeconómico, porque pues, no quiere decir que el nivel socioeconómico, yo conozco mucha gente, o bueno, no conozco pues, pero me refiero, yo sé de mucha gente que yo tiene un también nivel conozco mucha socioeconómico gente. alto, y sí, no, ahí está, ya somos dos, ¿te imaginas entre los dos cuánta gente? No, pues, o sea, muchísima, Demasiada. o sea, Ajá. demasiada, entonces que a lo mejor tienen esa cantidad de dinero, pero volvemos a lo mismo, no piensan en
en el beneficio general o en el beneficio común, sino en el beneficio propio. Ok. Y de ahí si nos vamos por la edad, porque yo he escuchado incluso gente decir, oye, es que por ejemplo hay gente de 90 años que vota, Sí, no manches, ¿no? eso está. Y hay gente que dice, híjole, pues es que esa gente, no es que uno sea malo, es que es la Ajá. vida, ¿no? Pero puede ser que llegue a 115 años y nos gana a todos, ¿eh? Sí. ¿No? Y puede ser, o sea, nada, o sea, ningún chavo de 20 y tantos años está exento a que se muera, ¿no? Digo, pues, obviamente esperemos pues que no sea el caso, pero, pero pues, o sea, hay gente que dice, oye, es que tiene 90 y tantos años y está votando, y, pues, a lo mejor me quedan 2 años de vida y ya tenemos un sexenio de una persona que tal. Entonces, ese sistema de puntuación, como para darle mayor peso, no solo abriría todos esos problemas, sino que el mayor problema que habría y lo más grande que ocasionaría es una revuelta social por la igualdad. ¿A qué me refiero? La gente va a decir, oye, es que yo también como igual que esas personas, yo también respiro igual que esas personas, yo vivo en el mismo país que esas personas. Entonces, ¿por qué fulanito, su voto vale 10 y el mío vale 2? Ok. ¿No? Ya le pueden decir, sí, pero es que fulanito es tal persona que ha trabajado en esto y en esto y en esto y está mayormente informado, poniendo, por ejemplo, el ejemplo poniendo, por ejemplo, el ejemplo, pues sí, ¿verdad? Poniendo como ejemplo el aeropuerto. Tal persona está más educada en esos temas, tiene mayor experiencia en esos temas, entonces su voto debe de valer más. Sí, pero es que es una decisión que nos va a afectar a todos, porque pues yo pago mis impuestos Exacto. y ese aeropuerto también se va a construir de mis impuestos. Entonces, van a decir, si ese güey vota 10, cóbrenle 10 impuestos. Entonces se va a hacer esta revuelta y se va a hacer este conflicto interno para ver si hay en serio personas que inherentemente valen más que otras. Entonces, de nuevo, o sea, te topas con o sea, digamos, chocas con esta situación en la que las personas dicen, no ha habido igualdad antes, ¿por qué debe de haberla ahorita? A lo mejor dirán algunos y otros dirán, es que siempre debe de haber igualdad y aunque mi voto no, o sea, aunque yo no tenga las mismas perspectivas que las tuyas, pues mi voto debe valer lo mismo. Ok. Entonces, es algo sumamente complicado y sumamente enredado la democracia, como para poder realmente encontrar un punto medio y un punto en el que todas las partes estén de acuerdo, ¿no? Y que todos digan, bueno, sí, sí es ¿Sabes? cierto, porque pues volvemos a lo mismo, Ajá. mientras uno esté beneficiado, y eso no es que sea, digamos, egoísmo o que sea tiranismo de uno, ¿no? Pero pues uno siempre va, o sea, si yo puedo beneficiar a otros y si yo puedo buscar el bien común sin poner mi interés y mi bien en la Ajá. línea, entonces lo voy a hacer, o sea, si yo puedo, pues lo voy a hacer, o sea, si yo puedo ayudar a alguien, si yo puedo hacer algo que va a beneficiar a alguien, está bien, pero yo no voy a beneficiar a alguien si yo no me puedo beneficiar a mí primero. Bueno, no, suena mal. A lo que voy es, si yo veo a alguien en la calle que no tiene que comer y yo solo tengo 10 pesos y Sí, es para mi obviamente te lo comida, gastas en pues yo no algo para estoy muy comer. seguro que se lo dé Exacto. exactamente. Entonces, lo que puedo es compartir un poquito de comida y pues medio comeríamos los dos, pero yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Tú no has tenido. Entonces, ten todos mis 10 pesos y me quedo con hambre. Exacto. Volvemos a lo mismo, no es que sea No egoísmo, es pero racional. pues uno O sea, uno como obviamente por persona, exacto. supervivencia pues piensa en Ok, uno, ¿no? mira, yo te Entonces, comentaba esto porque escuché acerca de una posible solución y es el hecho de intervenir, de hacer que intervenga un algoritmo que en base a todos los datos que dijiste, a todas esas variables, identifique qué es lo mejor para un país. Eso estaría hardcore porque, o sea, igual tendrías que checar la vulnerabilidad del algoritmo para que no se vea corrompido por algún usuario o ser humano, pero no sé, ¿tú qué opinas? O sea, tú sabes de programación y no sé, creo que estaría padre saber la perspectiva de alguien que ya ha estado en ese rollo. pues mira, es algo que o sea, bastantes
personas y académicos alrededor del mundo, obviamente no gobiernos, los gobiernos ¿O sí? no han propuesto algo así ¿China? porque pues, se les acaba el negocio, Ajá. ¿no? Sí, 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 claro, pero su sistema de crédito de la población es distinto, ¿no? O sea, es como, es en sí un algoritmo, pero es diferente, es para ciertos beneficios que les puede dar el gobierno, no es para quitarle Sí, poder sí, al sí. gobierno, ¿sí me Sí, explico? O sea, ahí ya no o están sea, es como una afectando al gobierno, el herramienta del gobierno al gobierno, contrario lo está ¿no? haciendo exactamente es a lo que voy. Entonces ya no es una herramienta del pueblo para tener un buen gobierno, sino que es una herramienta del gobierno para tener al pueblo contento y seguir todos en la posición que están. El gobierno actual en el gobierno siempre y la posición de la gente en el gobierno, digo, en la población, como está. Entonces, varios académicos han dicho esto, incluso hay gente, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, después lo voy a investigar y tendré la fuente después, o te la paso después si la Va, encuentro va, ahorita, va. pero hay académicos que dicen o que han dicho, el primer CEO trillonario, entiendas el CEO, porque dueño de una empresa pues es más Ajá. posible, ¿no? Pero el primer CEO trillonario muy probablemente sea una inteligencia artificial. Sí. Entonces, hay modelos que sugieren que si se le da el control de una organización o de una empresa a una inteligencia artificial que esté especialmente diseñada para llevar en la naturaleza del mercado de esa empresa toda la operación, entonces esa empresa va a crecer de una manera descomunal porque, les guste o no, y a quien sea, las Escucharon máquinas, o hippies. sea, sí, pues, o sea, digo, con la pena, pero hay algo que a mí me encanta y podrá sonar mal, ¿sale? O fatalista, ¿sale? Pero la tecnología no se va a detener por nadie. O sea, la tecnología ahorita está ayudando a muchas personas, pero va a llegar un punto en el que va a empezar a perjudicar a varias personas, pero no se va a detener. O sea, la gente que reemplace la tecnología en empleos, la gente que reemplace la tecnología en plantas de producción, la gente que reemplace la tecnología en distintos ámbitos, no se va a detener. O sea, no van a decir los trabajadores, oye, yo trabajaba en esta planta, y van a decir los creadores de esta tecnología, ay, sí es cierto, perdóname, no, sí es cierto, a ver, Ay, nos vamos a perdón. llevar todo esto, ¿no? Sí, ay, perdón, me equivoqué. No, o sea, la tecnología no se va a detener por nadie. Entonces, cuando tenemos estos modelos, te digo, en los que una una inteligencia artificial o un modelo tecnológico se encargue de ese tipo de cosas, se va a tener un mucho mayor parámetro y un panorama muchísimo más amplio y una visión mayor. No nosotros como humanos, sino esa inteligencia artificial. Lo mismo que platicábamos hace rato con el dron de Sí. carreras. No tiene que estar viendo, o sea, no tiene un par de ojos y que tiene que estar checando todo el tiempo. Tiene sensores de radar que sabe que entonces a la izquierda atrás está un carro. Entonces no tiene que voltear a ver y no tiene que estar viendo el espejo, no tiene que estar viendo el retrovisor, no tiene que estar controlando al mismo tiempo las velocidades. O sea, todo lo hace de una manera mucho más eficiente porque la tecnología tiende a ser más eficiente que el humano. Entonces, si realmente se instaurara una inteligencia artificial o un algoritmo que pudiera dar la puntuación a cada una de las poblaciones, entonces es realmente quitarle el poder al gobierno. No del todo, pero es empezar a quitarle el Sí, poder al gobierno. definitivamente Porque la tendría que gente va a empezar acabar. a decir, bueno, exactamente, porque la gente va a decir, bueno, si esta inteligencia artificial puede hacer ese tipo de cosas que toda la Cámara de Diputados o toda la Cámara de Senadores se tarda meses en hacer, ¿por qué no le damos mayor poder a esta inteligencia artificial? Ahora, ahí entramos entonces en el problema de cuando una inteligencia artificial tiene demasiado poder. Entiéndase, si en una de sus simulaciones, si en uno de sus modelos dice esa inteligencia artificial, lo mejor para la población de México ahorita es matar a 20 millones de personas, Damn. que son los últimos 20 millones de la puntuación. Son personas que tienen puntos 5 para abajo y dejar a las personas que tienen de 10 para arriba. Ajá. Esa es la mejor opción porque entonces esto se va a mover así, 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 y la tecnología va a desplazar esos puntos y tal, y tal, y tal. Entonces va a ser todo este modelo y entonces Terminator, ¿no? O sea, Entonces, Skynet. entonces Skynet y entonces
Exactamente, entonces es algo, es una línea muy delgada y se tiene que tener, o sea, se debe de tener mucho, mucho cuidado con cuánto poder se le da a una máquina, porque hay dos ahorita, o sea, en el, digamos, en el panorama global hay dos posiciones totalmente extremistas, que es la posición de Elon Musk y de, sí, 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 o sea, la verdad es la posición de Elon Musk y su gente, y la posición de Mark Zuckerberg y LeCun y su gente, ¿no? Que dice que las inteligencias artificiales son como niños, Ujú. tú las puedes criar y depende de cómo las críes se van a comportar. Si tú crías a una inteligencia artificial mal y si la crías comparándola con películas como Terminator, Se va a convertir en Skynet. va, va, sí, exactamente, porque estás criando un adolescente que en lugar de tener Instagram, o sea, una cuenta de Instagram va a dominar Instagram, o sea, se va a adueñar totalmente de Instagram, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de algo con muchísimo más poder que un adolescente que simplemente va a tener una fase hormonal que lo va o la va a poner locos y después se ¿Tú le crees pasa, que ¿no? podamos replicar la ética humana en la inteligencia artificial? Porque al final eso sería lo que Pues, definiría todo, ¿no? Porque estaría a merced de toda la información que ya hay ahorita. Ataques bélicos, corrupción, y creo que lo único que claro. evitaría que hiciera eso sería su ética. Decir, ah, ellos me crearon, no los Fíjate voy a que matar. sí, sí, sí. Fíjate que la verdad es que tampoco estoy muy seguro de que exista algo así como la ética humana. O sea, sí que tú digas muy Sí, que le voy a ético, poner polvito de pues, o sea, ética, ¿no? también es algo, también es un área muy gris, ¿no? Y es algo un poquito oscuro en el sentido de no es muy claro cuál debería de ser la verdadera ética. Ah, es otra. Digo, hay puntos básicos como, oye, eso es tuyo, pues no me lo voy a llevar Ajá. porque es tuyo. Eso no me lo voy a robar, es tuyo. Hay puntos básicos como, ¿sabes qué? Pues no concuerdo con lo que dices, me voy, no te voy a madrear, ¿no? O sea, ¿O no? simplemente me voy, dejamos de platicar. Entonces, o no, y ahí empiezan los madrazos, ¿no? Y Skynet. No, no, pero replicar como tal la ética es, o sea, es probable, pero no al 100%, al menos yo lo creo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos más o menos cómo funciona nuestro cuerpo, más o menos cómo funciona nuestra mente. Tenemos una vaga idea de lo que es el alma o la personalidad o como le quieras llamar, ¿sale? Entonces nosotros tenemos más o menos entendido. No sabemos cómo llegamos aquí. Están los creacionistas, están los que dicen, o sea, los darwinistas o la gente pues, que dice que pues, a través de la evolución, hay gente que dice que hay la probabilidad de que estábamos en algún otro planeta del sistema solar y que nos vinimos huyendo, pero que algo pasó y entonces, porque Sí, si ya te está pones a muy pensar hardcore, ¿no? hoy en día, Illuminatis, sí, no, reptilianos. y es que es que son muy, o sea, son cosas que cada vez se tratan más. Entonces, digamos, la teoría de que en algún punto estuvimos en otro planeta, pero realmente si tú hoy checas lo que queda de civilizaciones de hace 2000 años, es sumamente poquito. Ya no hablamos de 20, 30, 40 mil años atrás. No quedaría nada, o sea, ni una ruina, o sea, no llegarías a ver un edificio o una casa medio deshecha porque Sí. ya se deshizo completamente, ¿no? Entonces, hay gente que sostiene esa teoría. Entonces, independientemente de cómo hayamos llegado aquí, no sabemos qué nos originó, no sabemos cómo funcionamos, pero las máquinas sí. Nosotros ya sabemos cómo funcionan y las hemos creado. Entonces, nosotros tenemos desde el punto cero la noción de las máquinas. Entonces, nosotros tenemos algo que nunca antes se ha tenido en la humanidad o en el conocimiento de cualquier especie, que es la capacidad de jugar a Dios, Sí. ¿no? La capacidad de crear algo como tú lo quieres específicamente para lo que tú lo quieres. Entonces, uno pensaría, por lógica, que se puede replicar la ética, pero ¿cómo sabemos que va a seguir esa ética, ese ser, por así decirlo, cuando tú crees una inteligencia artificial con sentimientos que al fin y al cabo no vas a saber si lo siente o no, porque tú y yo, pues, o sea, sabemos que sentimos así, o sea, tenemos sentimientos y estamos felices, estamos tristes, pero una máquina
nosotros la creamos desde cero. Entonces, nosotros la programamos para que reaccione de cierta manera. ¿A qué me refiero? Si tú programas a una máquina para que reaccione a ciertas cosas de manera triste y va aprendiendo a reaccionar de manera triste a esas cosas, pero si de repente cambias el módulo que le da la tristeza por ira, es un algoritmo, va a seguir el mismo proceso, no va a decir, espérate, antes aquí estaba tristeza, ¿por qué está ira? Ok. No, No, o simplemente va a sea, son cumplir, los ¿no? recursos que se le Exacto. dieron. Exactamente, son los recursos que se le dieron y es lo que ha conocido toda su vida. Entonces va a decir, mira, aquí está ira, voy a matar a todos. Entonces dices, oye, espérate, o sea, es sumamente vago todo lo que se puede hacer. Y después todavía está, o sea, digamos, todavía más al fondo, la posición de Elon Musk que dice que es inminente que en algún punto la tecnología que creemos va a decidir que no nos necesita, va a decidir que en lugar de ayudar Nos vamos estorbamos y a va dar. a decidir que no debemos de estar. Entonces, él lo ha dicho varias veces, que entre las demás cosas por las que quieren amarte es precisamente para tener como backup, Sí, porque él dice que, sí, 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 sí. no, es que así lo ha dicho, él dice que Marte podría servir como un refugio en donde la inteligencia artificial que esté en la Tierra no nos va a ver como una amenaza, o sea, va a decir, están hasta allá, no hay, o sea, ¿para qué me van a? Ya sería nada más genocidio, o sea, ya nada más serían ganas Sí, de sí, chingar. sí, sí. O sea, que agarren y se enojen y nos vamos por ellos hasta allá, Pero incluso ya no ¿no? O tendría sea, razón, ¿quién sabe ¿no? qué les Dentro debimos de de haber ellos, de hecho? su conceptualización, dirían, ok, ya están lejos, ¿para qué? Exactamente, entonces dice que les tomaría muchísimo más tiempo vernos como una amenaza en Marte, a menos que desarrollen una sed incansable de Sí. dominar, ¿no? Y que digan, no, vamos ahora por Marte y vamos a estar en todos lados y todo. Entonces, eso ya estamos hablando de siglos, o sea, no nos va a tocar, no vamos a llegar a, esa, a, Y el esa, a podcast ese quedaba, ritmo ¿no? de Y que era estemos ya escuchado por nosotros los futuros humanos androides. por los... Ándale, pues imagínate, ¿no? De repente así como que, mira, estos güeyes sí sabían qué pedo. Pues, obviamente son muchas personas Sí, las que tienen esas estos, teorías, estos ¿no? pensamientos. Sí, entonces, pues es sumamente intrigante todo lo que puede pasar con la tecnología si se le da la decisión de darle un valor. ¿Qué quiere decir? A lo mejor nos vuelve variables, o sea, entiéndase variables de programación, o sea, en lugar de vernos como personas, Como nos un ve como recurso. valores. Y hay veces que, exactamente como un recurso, entonces dice, pues hay veces que el valor, o mejor dicho, hay veces que las cosas pierden su Exacto, valor, por eso son exacto, variables, exacto. porque varía su valor. Entonces, cuando pierda algo un valor, ¿por qué lo Sí, voy a no, lo ayudar? eliminan. Pues que se muere Exacto. ya no me vale. Entonces, o sea, estamos, no, la verdad es que estamos ya jodidos. Ok, ya se puso O sea, muy por donde lo hardcore, veas, ¿no? súper oscuro. Ya se puso muy Ok, nihilista esto, ¿no? Pero pues, la verdad es que es algo ok. sumamente revuelto, ¿no? No se puede Tu conclusión confiar al 100. entonces, para terminar, sería que estás a favor de las máquinas. Me has comentado que te gustaría colaborar y ser parte de esa evolución del ser humano. Yo igual creo en esa evolución, en esa teoría. Hay muchas personas que no y pues igual hay muchos otros científicos que apelan a que la inteligencia artificial solamente va a ser una mera herramienta y no va a poder compararse a nosotros, que igual es válida, todos tienen sus argumentos. Pero queda Ujú. aún la interrogante de la política, ya para concluir. Y te terminen de Ajá. tirar hate. Sí, claro, ¿para qué? No vuelvas a invitar a ese güey. ¿Estás contento con el tipo de gobierno que se ha tomado en México a partir de ahorita a 2, 3 años atrás? O sea, ¿consideras que tal vez Mm, estos fracasos uh, fueron necesarios como para que México despierte y diga, ok, vamos a elegir a un buen gobernante, o ya das por perdido este sistema de gobierno y estás a favor de cambiarlo? bueno, por supuesto estoy a favor de cambiarlo, pero
qué es lo que pasa? O sea, si realmente estoy de acuerdo, no, ¿no? no para nada estoy de Ok, acuerdo con lo reciente ni hace algunos ok. años. ¿Pero por qué? El, si nos vamos a lo más profundo de cómo funciona un país, si realmente consideramos todo lo que involucra el funcionamiento de un país, y hay mucha corrupción en muchos lados, ¿eh? No Sí, nada sí, más sí. aquí. Aquí pues está específicamente, especialmente acentuada, ¿no? Pero eh, cuando tú piensas, y esto porque yo he escuchado mucha gente diciendo que no trabajan o no trabajaban para nada los políticos, ¿sale? No estoy defendiendo a ningún político y no estoy diciendo que los políticos anteriores a los actuales hayan sido buenos o mejores, ¿sale? Pero lo que sí te puedo decir es, sí, como la gente dice, de verdad los políticos no hicieran nada, o sea, entiéndase, van, se sientan, juegan Angry Birds, cobran y se van. O sea, si en serio no hicieran nada, el país no avanzaría ni un poquito, al contrario, retrocedería. Entonces, ellos, o sea, trabajaban y hacían lo que tenían que hacer, pero a la vez chingando y a la vez haciéndose de estas pues, tranzas y de recursos que no les Ajá, pertenecen. Pero necesitan mantener el ritmo para poder seguir exacto. O haciendo eso, sea, no pueden acabar con ¿sale? su mina de oro. Entonces, cuando nosotros vemos, que exactamente, entonces cuando nosotros vemos secciones anteriores y específicamente el de Peña Nieto, año tras año había un crecimiento y año tras año se hacían cosas que beneficiaban, le guste o no a quien quiera, y no estoy a Peñalover, favor de Peña bro. Nieto para nada, ¿eh? No, 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 para nada, no, no, o sea, yo también, o sea, a mí también me cae, vaya, Es tu nefasto. payaso, Entonces, pero tuyo. sí, sí, exactamente, es mi payaso y nadie se va a burlar, ¿no? Entonces, por supuesto que no condono nada de lo que hizo, ni las cosas que permitió que sucedieran, sobre todo en mi estado. Yo, o sea, yo que soy de Ok. Veracruz, con Javier Duarte y en muchos Sí otros es estados, pero cierto. específicamente con Javier Sí Duarte. es cierto, tienes razón. Sí, pues fue durante su sexenio. Entonces yo, por supuesto, que no quiero a Peña Nieto, pero ni tantito. Le escupiría en la cara si pudiera. Ajá. Entonces, que quede claro, no soy ni Peña Lover, ni Amlover, ni nada, ¿sale? Pero había un cierto ritmo que si bien seguía chingando a las masas menos privilegiadas, estaba llevando hacia arriba el país. Poco, no eran crecimientos de 10%, brincos diéramos, pero había un crecimiento y había un avance. Se empezó incluso eh, este aeropuerto que se necesita, eso ya no es de opinión o ya no es porque uno quiera el Ok. lujo, se necesita un Sí, nuevo no manches, aeropuerto en la está Ciudad de México, horrible es un caos. el que tenemos. Está Es feo. horrible, entonces se necesita, eso ya no era opinión, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de gobiernos que mantienen eso, pues va. Pero después entra el gobierno actual, que promete acabar con todo, promete que cuando el presidente sea honesto, todos van a ser honestos, promete lidiar con la gente que era corrupta, que en lugar de lidiar con ellos les dan puestos de altos funcionarios. Entonces, cuando pasa todo esto, la gente que estaba siendo chingada y la menos privilegiada sigue siendo chingada y menos privilegiada. Pero siguen teniendo la esperanza porque tienen el argumento que para mal Peña Nieto se lo dejó en bandeja de plata. Es que nos dejaron regadero, no me acuerdo cómo dijo, ¿no? Pero nos dejaron así un relajo, Ajá. ¿no? O sea, pues ya todo revuelto, pues tenemos que solucionar primero. Entonces, en otras palabras, pues tengo que frenar todo lo que hizo, que quiere decir, tengo que frenar el país, no va a haber crecimiento, no va a haber medicinas, el INSABI no va a funcionar como debe, y entonces se crea esta nueva, precisamente de derecha y de Ujú. izquierda, ahora la oposición, pues son las personas, ¿no? Y yo me incluyo, ¿eh? Porque digo, yo abiertamente no es secreto que yo no estoy de acuerdo con el gobierno de López Entonces Obrador. formas parte de la oposición, o sea, tú mismo te catalogas parte de ese como grupo Sí, pero pues, se podría decir una oposición pasiva. independiente, porque no por ser
Sí, 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 claro, pero no por ser oposición, entonces estoy apoyando a los sexenios anteriores, y no por ser oposición me voy a ir a apoyar a Cuauhtémoc Blanco, Ok, ¿sale? ok, ok, O ok. sea, no por ser Sí. oposición tengo que estar en el otro bando, simplemente no estoy de acuerdo pues, con cómo las cosas se están manejando, porque dejan ver cuán no estaban preparados para manejar un país y cuán no están cumpliendo las cosas que habían dicho que iban a cumplir. Y la gente me va a decir, bueno, digo, o sea, los haters, ¿no? Instagram en la Me van a tirar descripción. el hate. Sí, 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 me va a tirar el hate así la gente, pero va a decir, bueno, es que en anteriores sexenios, en sus campañas, ellos también decían que iban a acabar con la corrupción. Ujú. Sí, pero si te das cuenta, ellos no se pintaban como los salvadores, o sea, decían obviamente porque tenían que decirlo, nadie iba a decir, no, yo no voy a hacer nada sobre la corrupción. Ah, bueno, gracias, ¿no? O sea, tenían que decirlo, pero no se pintaban como los que van a resolver todo. O sea, a diferencia de López Obrador, que desde hace décadas dice que él tiene la fórmula secreta para entrar y ser Estados Unidos, ¿no? O sea, que de repente nuestra economía se dispare, la gente seamos todas felices, de repente la gente que no tiene educación tenga educación instantánea y que todos vivamos en casas de oro y vaya, parezca Dubái, Ciudad de México. Entonces, eso es así como que él ha pintado que en 6 años va a hacer todo eso y hay gente que le cree, precisamente porque en su momento fue oposición de los gobiernos anteriores. Ok. Entonces, eso podríamos catalogar como tu conclusión Sí, bueno, mi conclusión en o sea, en el de tema política, de AMLO. de gobierno, porque pues obviamente hablamos, sí, exactamente, hablamos pues, de muchas otras cosas, igual, o Sí, sea, sí, dimos o puntos y sea, puntos de otros sí, académicos y expertos, fuimos pero en este saltando. tema, digamos, Ajá. en tu pregunta final, que es pues el gobierno, ¿no? Entre los gobiernos anteriores y o sea, abarcando ese tiempo, no nada más un sexenio u otro, abarcando ese tiempo, si estoy de acuerdo con cómo se ha manejado y para nada estoy de acuerdo con cómo se ha manejado. No quiere decir que crea que es manejable el Ok. país. No es que yo sea nihilista, no es que yo sea pesimista, pero no quiere decir que creo que alguna persona sí pudiera haber hecho ese cambio. Cuadri. Vaya, imposible de saberlo. ¿Cuáles? Cuadri. Sí, sobre todo, con el apoyo de la maestra. Bueno, No, pues sí, sí, mira, creo claro. que aquí podemos terminar, dar por concluido los temas del podcast. Este, Nos diste un chingo de información, la neta. Hablamos de todo. Me gusta hablar, yo, yo te lo dije, yo te advertí No, está que muy bien porque me tienes que interrumpir, bro. no, 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 está bien, está bien. Este, eh, Hablamos de tecnología, hablamos un poco de ti, que creo que va a ser tema que podemos recurrir muchas veces porque pues no cualquiera logra estar en la mira de dos grandes empresas o se anima a crear algo propio a tan temprana edad. ¿Cuántos años tienes? 22, 23, 23, ¿verdad? 23, Casi 24. 23. Es broma, no, 23. 23 y creo que puede servirnos de inspiración para muchos, porque hay muchos seguidores que, pues básicamente como que les gusta mucho ese tipo de contenido, les gusta escuchar acerca de ejemplos sobre emprendimiento. También, pues ya hemos hablado sobre temas un poquito más futuristas, tecnología, y pues podemos esperarte para otro episodio del podcast, ¿verdad? Claro, por supuesto Ok. que sí. Si es que el hate no Si es que el hate no te acaba, si es que no me tiran mucho hate me o si no termino es que el hate te levanta y te destruyendo la motiva aún carrera. más a lanzar más argumentos para También, más hate también. y te da vida. Este, Sí, pues mira, si a Tolini puede, yo por qué no. Dejo tu Instagram en la descripción. No sé si lo quieras decir o lo vayas a poner en algún banner de la miniatura. ¿O quieres que yo lo ponga?
También te lo puedo mandar, de todas Ok, maneras lo comento y te agradecería igual si lo incluyes. Mi Instagram es Iván G. ok, Viveros. Viveros como donde venden plantas, ok, pero ok, ok. plural. Entonces, Iván G. Viveros, y ahí pues ya me pueden encontrar para tirarme Va. hate. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Ya llevamos un buen rato aquí dialogando. El podcast tenemos establecido que dure como una hora, hora 15, hora 20. Esperamos sus comentarios. Si quieren tal vez escuchar un poquito más, igual podemos ir alargando la duración de los podcasts, tal vez hora y media, depende de la respuesta que ustedes dan. Así que si les gusta ese formato, igual ya estamos estrenando video. Pueden dejar like o comentarios o contactarnos por ya sea Instagram o aquí YouTube. ¿Tienes Facebook? ¿Usas Facebook? Fíjate que tengo Facebook, pero la verdad soy Eres hater de Facebook. Es hater de Facebook, no tanto hater, ni lo busques. no tanto hater de Facebook, pero no tanto hater de Facebook, pero la verdad es que lo uso muy, muy Ok, poco y no encuentro contenido o sea, que me amarre realmente como a seguir. Entonces, entro y veo un par de memes, pero cuando me doy cuenta que es un scroll infinito de memes, la verdad ya como que pierdo interés. Entonces, si entro una o dos veces, al año. 3 minutos a la semana, o sea, es Ok, mucho. La verdad es que no uso mucho Facebook, entonces, gracias de todas maneras, pero va, va, va. no, eso es caso perdido. Bueno, está bien. Entonces, agradecemos el tiempo que estuvieron aquí y esperen más, ¿ok? Nos vemos. Bye.